Lo primero es interesante que tienen que saber los ciudadanos es que el fiscal es un servidor público, porque parece que los jueces y los fiscales estamos allí como al margen o apartados de la sociedad y somos un servidor público como es el policía, el profesor, el médico que está trabajando en el hospital, un servidor de la sociedad, y nuestro papel es el que nos han dado los españoles cuando otorgaron la Constitución, que no es otro que la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales. Luego nuestro estatuto también dice que somos los que debemos defender los derechos de las víctimas de los delitos. Y eso es lo que hacemos los fiscales de violencia de género, defender los derechos de las víctimas de violencia de género, que son unas víctimas muy especiales, con una problemática muy especial y muy concreta que nosotros entendemos y en las que nos hemos formado. Por eso somos fiscales especialistas. Nuestra primera tarea con ellas va a ser la defensa de sus derechos, que en el caso de las víctimas de violencia de género va a ser fundamentalmente la defensa de su propia integridad física y de su integridad psicológica. Porque lo primero que va a querer la víctima de violencia de género y por lo que denuncia, que es una de las cosas que a lo mejor a veces se malinterpreta, aquí no viene a buscar una revancha o un castigo, sino que lo que fundamental quiere una víctima de violencia de género es que se la proteja y que se la saque de esa situación de violencia que está viviendo de forma cotidiana. Nuestra primera y fundamental tarea va a ser tratar de protegerla y arbitrar y pedir a los tribunales, a los jueces, las medidas que en cada caso consideremos que son necesarias atendiendo al peligro que está viviendo esa mujer en esa situación concreta de violencia. Y hablo de la mujer, pero también hay que hablar de las víctimas secundarias de esa violencia de género, aunque no sean a veces maltratados directamente, pero que son los menores que conviven con esa mujer y que están viviendo en ese espacio de violencia. Nuestra tarea es protegerle tanto a la mujer como a esos menores que dependen de ella. Una vez que esto está conseguido y esta protección además tiene que extenderse durante todo el procedimiento, no al comienzo, tiene que ser durante toda la tramitación, durante la investigación, a lo largo del juicio y posteriormente en ejecución de sentencia, la víctima tiene que sentirse protegida en todos los aspectos, no solo a nivel personal, con sus policías de seguimiento, con el control a través de la orden de protección y de su cumplimiento, sino también desde un punto de vista psicológico, económico, asistencial, desde eso. Y los fiscales tenemos también esa responsabilidad de arbitrar y asegurarnos de que todos estos medios están siendo puestos a disposición de la víctima. La segunda tarea que tenemos, porque a toda la sociedad, y como digo, somos servidores públicos, nos interesa, es que se castigue el delito que se ha cometido contra esa mujer. Delito que puede ser más grave, menos grave, o el delito gravísimo como los homicidios o asesinatos que ocurren habitualmente en violencia de género. Entonces, una vez que está protegida, perseguir el delito, investigar ese delito. Entonces, llevamos la instrucción con el juez de violencia de género. Posteriormente, una vez que se ha acumulado la prueba suficiente, decidimos si esa prueba es suficiente, por lo tanto, y vamos a acusar, planteamos la acusación, llevamos al juicio ante el tribunal sentenciador y una vez que se ha obtenido una sentencia, en su caso condenatoria, vamos a controlar también que el penado, la persona que ya ha sido condenada, cumpla la pena en su integridad. Vemos el procedimiento desde el comienzo, desde la denuncia hasta el final. Y esto bajo el principio de especialización, que es el que ha perseguido la Fiscalía General del Estado y luego la Fiscalía de Sala de Violencia de Género, siempre a través de los fiscales especializados. El hecho de que se les imponga o se considere que penológicamente cuanto más pena haya puede afectar o puede llamar a determinados maltratadores a evitar realizar actos de maltrato, lo cierto es que hay casos donde, a pesar de las penas que se puedan imponer, el maltratador está tan obcecado en por ejemplo, agredir, asesinar a una víctima, que es que he tenido casos donde tenía la maleta hecha para entrar en prisión según había cometido los hechos. Con lo cual, ¿esto qué determina? Pues que sí, que en determinados casos inflar las penas, ampliar las penas, puede determinar a determinados maltratadores a no realizar hechos punitivos, pero no vamos a conseguirlo en todos los casos. Evidentemente, es necesario trabajar antes de que el asunto llegue aquí, antes de que el delito se haya cometido. En lo que estamos diciendo siempre, educación,
educación y concienciación social. Eso es la base para erradicar la violencia de género. Nosotros somos el último extremo, el castigo y la protección cuando ya la mujer no tiene otro mecanismo que seguir.